Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos porque estamos en las horas sagradas. Qué bendición es que estamos en el Día Santo del Señor, hermanos y amigos, que Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en este día para honrar y glorificar su nombre. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que cada uno esté disfrutando de las horas sagradas. Bendiciones para cada uno de aquellos que disfrutan de este santo día. Así que estamos listos en esta tarde para presentar la palabra de Dios y... ¿Se me fue el tema? ¿Cómo? Reteniendo la palabra fiel. Ese es el programa que tenemos hoy. Reteniendo el programa fiel. Qué bendición es que el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder compartir, escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios para poder ser fieles a la palabra fiel. Así que le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Juan. Muchas gracias, hermana Dina. Feliz sábado. Qué bueno que ya estamos feliz sábado nuevamente, a todos mis ¿verdad? amigos, mis hermanos que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Así que, qué bendición es que ya estamos listos para pedir la presencia del Señor. Vamos a orar. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde, gracias te damos por esta oportunidad nuevamente que nos has dado. Gracias por otro día más que nos diste de vida, Señor. Sabemos que anoche muchos pasaron al descanso, pero nosotros tenemos la vida y la tenemos para adorarte, para alabarte y para darte la honra y la gloria. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones. Permite que todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros puedan disfrutar de estas horas sagradas y también de la palabra de Dios. Así también si hay alguien afligido, agobiado, Señor, que tú lo conoces por nombre, lo ponemos en tus manos de amor para que tú seas propicio a esa necesidad. Amén. Que le pongas tu mano sanadora si está enfermo, si está desanimado, que solo tú lo sabes, Señor. En tu nombre clamamos porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Bendícenos, perdona nuestros pecados y gracias por contestar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, qué bendición es que estamos listos para tener la palabra de Dios. Y estamos estudiando, como siempre, el seminario de Apocalipsis y hoy estamos en la lección número 11 y luego el tema que tenemos hoy, el tema pasado fue la observancia del domingo y ahora 8 versículos del primer día de la semana. Esos son los versículos que estamos estudiando, esos 8 versículos del primer día de la semana. Así que estamos listos para escuchar la palabra de Dios y le voy a pedir aquí a mi hermano que nos dé una introducción al tema y vamos a entrar al tema. Como tema principal tenemos Apocalipsis y la observancia del domingo. Así es. Ya en otros temas hemos estado tratando de investigar a la luz de la palabra de Dios con relación al sábado. Pero esta vez estamos tocando el tema del domingo, ya que hoy en día la vasta mayoría de iglesias, de religiones,
están plenamente convencidos de que el día domingo es el día adecuado para adorar al Señor. Es el día de descanso, es un día de reposo que están dedicando para dedicárselo, para consagrárselo a nuestro Dios. Pero si hacemos un paralelo y buscamos en la Biblia de cuántos versículos hay que hablen del primer día de la semana, al que nosotros llamamos domingo, solo encontramos 8 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 8 versículos. Marcos 16:9, Mateo 28:1, San Juan 20:1, Marcos 16, versículos 1 y 2, Lucas 24:1, San Juan 20:19, Primera de Corintios 16, versículos 1 y 2, y Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 12. Son los únicos 8 versículos que hablan acerca del primer día de la semana. No mencionan la palabra domingo, porque en esa época no se le había dado al día domingo el nombre de domingo. Si hacemos un paralelo y buscamos en el cuanto al domingo o primer día de la semana, solo encontramos 8 versículos. Pero si buscamos concerniente al día sábado, que es el séptimo día, el día de reposo, el día del Señor, el día que Dios desde la creación bendijo y santificó, vamos a encontrar, por lo menos yo, mi hermana Dina, he encontrado 100 versículos. 100 versículos que nos hablan, nos dan testimonio, nos mandan a guardar el séptimo día, sábado. Entonces, si hacemos ese paralelismo, vamos a darnos cuenta de que realmente los 8 versículos de la Biblia que hablan del domingo, o sea, primer día de la semana, se limitan únicamente a mencionar el domingo como parte de una historia narrada. Mientras que los versículos en la Biblia, que son 100, ¿verdad?, no se limitan únicamente a narrar una historia, sino que todo lo contrario, son mandamientos, son estatutos que el Señor está dando a su pueblo. Así es. En la realidad, Juan, verdaderamente es interesante porque como lo que la Biblia habla del primer día de la semana solo son 8 versículos, en la realidad podemos ver nosotros que allí en todos esos 8 versículos habla solamente de que es el primer día de la semana, y vamos a ir al capítulo de Lucas 24 y verso 1, de qué viene hablando. Y es interesante porque fíjate que dice aquí en el comentario, dice así, de lo que la Biblia viene hablando, dice Lucas 24, verso 1. Es interesante, dice, notar que este pasaje nos dice, o sea, Lucas 24:1, nos dice que el primer día de la semana es el día después del sábado. El sábado ya había pasado, pero no encontramos ninguna indicación de que el domingo haya sido santificado, ni que las mujeres querían guardar el primer día de la semana. Es interesante porque en ese versículo no está hablando nada de ello, simplemente está hablando el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas.
Es todo lo que viene hablando. No viene hablando, no dice allí que este día fue santificado, que estas mujeres fueron y lo reposaron. No habla absolutamente nada de eso. Eso es lo interesante. Realmente lo que este versículo está haciendo es complementando lo que venía diciendo el versículo 23 desde el versículo 55, el capítulo 23 del versículo 55, cuando dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56. Versículo 56. Y vueltas aparejaron drogas. Bueno, me imagino que entienden lo que significan drogas, ¿verdad? Pero por si alguien no tiene claro lo que significa la palabra drogas en esta versión de la Biblia, drogas está hablando de hierbas aromáticas que neutralizaban el mal olor y la descomposición de un cuerpo. A eso se refiere, por eso dice drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. O sea que en este tiempo en que nosotros vivimos conforme a nuestras costumbres, conforme a lo que nosotros hacemos con nuestra familia, es que cuando una persona muere, nos tomamos todo, a partir del día en que muere, nos tomamos todo el tiempo para poder llorar, para poder recordar, para poder convivir a lo menos con el cadáver de nuestro ser querido en ese momento. Hay quienes que se dan el lujo hasta de prepararlos, mandarlos a embalsamar, le llamamos nosotros, para que pasen 2, 3, 4, 5 días y poder estar más tiempo con ellos, ¿verdad? En el caso de Jesús no fue así. La Biblia nos narra la historia que Jesús murió a la hora 9, o sea, las 3 de la tarde. Era un día viernes, un día de preparación. Según el calendario judío, que es el mismo calendario de Dios, el día termina a la puesta del sol. Termina un día y comienza el otro día. O sea que a la puesta del sol terminó el día viernes, el día de preparación, y comenzó el día de reposo. Imagínese usted que apenas tuvieron 3 horas para poder hacer todo ese trámite, ¿verdad? De conseguir el permiso para bajar el cuerpo del Señor, bajarlo y luego llevarlo al sepulcro y vueltas, dice, y vueltas aparejaron especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pregunto, mi hermana Dina, usted teniendo un ser querido como madre, un hijo, ¿hubiera sido capaz de dejarlo ahí en un sepulcro por irse a guardar el mandamiento? Bueno, recuerda que recuerda que era su propio hijo. Claro. El hijo que había escrito los 10 mandamientos. El propio hijo era el que había dicho, acuérdate del sábado para santificarlo. Por lo tanto, y si en mi corazón estaba eso, yo tenía que obedecer a mi padre. Ahora imagínese. De otra manera no. Entonces, ¿qué clase de madre seré? Pero eso no impide o eso no quita que María como madre no haya estado sufriendo. Sí, Sin embargo, ella aguantó el dolor para irse a reposar el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, como usando todo esto como contexto, el versículo 1 del capítulo 24 ya menciona el primer día como primer día de la semana, donde muy temprano vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas para terminar de hacer lo que no habían alcanzado a hacer el día viernes como en el día de preparación,
y que no podían hacer sábado porque era día de reposo, y fueron el primer día de la semana a terminar lo que habían dejado pendiente. Así es correcto. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Pero nosotros? Aunque este versículo menciona, está hablando del primer día de la semana, está hablando, dicho en nuestro tiempo, del día domingo, no encuentro ninguna palabra, ninguna línea, ningún rasgo del mensaje que me indique en este versículo que se está quitando la solemnidad del sábado y que se está transfiriendo al domingo. No, en la realidad nada de eso sucede en los versículos que estamos viendo. Todo lo contrario. Ahora, fíjate, en la realidad dice aquí, el comentario dice, el libro de San Lucas fue escrito por un gentil 30 años después que Cristo había ascendido a los cielos, pero no hay ninguna mención de cambio para el día de adoración. O sea, había sido escrito por un gentil. ¿Quién era ese gentil? Lucas, ¿no? No. Pero, ¿por qué dice ahí? Mira, pues dice ahí, abajo dice, Lucas el médico fue quien escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. O sea, según el que escribió estos libros, fue Lucas, el que escribió el libro de Lucas y también el libro de los Hechos. Él escribió estos libros para informarle a un amigo llamado Teófilo en cuanto a la vida de Jesús. O sea, esto fue escrito para Teófilo, digamos, ¿verdad? En ese momento. Y luego dice, eso lo podemos ver ahí en Lucas 1:3, y luego dice Hechos 1:1. En Hechos 1 al 3 dice, Lucas hace un interesante comentario cuando dice a Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oiga, eso es bien importante lo que Lucas dijo allí en el capítulo de Hechos, capítulo 1 y verso 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo dice, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Lucas acá? Mencionando todas las cosas que Jesús, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora dice, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Oiga eso, a los cuales después de haber padecido, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, el punto es, ¿de cuántas cosas está hablando Lucas aquí? De muchas cosas, o sea, como él está dice el versículo 1, de todas, o sea, no está hablando de manera parcial, está hablando de todas las cosas. Lo interesante de esto es que a pesar de que Lucas está escribiendo en sus libros de todas las cosas que Jesús hizo y de todas las cosas que Jesús enseñó, en ninguna parte de sus escritos encontramos que Jesús haya dicho que le quita la solemnidad al sábado y que la pasa al domingo. Exacto. Nuestro tema principal. Eso es lo interesante, porque fíjate, allí sigue diciendo la nota, estas escrituras son de mucho significado. Lucas dice que
incluyó en su libro todo lo que Jesús había enseñado a sus discípulos, inclusive los mandamientos, pero no hace mención del cambio del día de reposo en todos sus escritos. Lucas menciona una sola vez en su evangelio el primer día de la semana y no dice que fue santificado. Eso es cierto, pero veamos ahora entonces allí en San Juan 20:19. Veamos qué dice San Juan. El versículo que acabamos de leer en Lucas es el cuarto versículo, pero el quinto versículo. El quinto versículo. Vamos correcto. con el Al sexto versículo, okay. ¿Verdad? En San Juan 20:19. 20:19 dice así. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando a las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y díjoles: paz a vosotros. Ok. Luego, qué interesante, porque fíjate que dice esto. Nota, los discípulos no estaban reunidos para la inauguración del primer día de la semana, como día de reposo en honor a su resurrección, porque hasta el momento que Cristo apareció, ellos no creían que Él había resucitado. Eso lo dice Marcos 16:14. ¿Qué te parece? O sea, lo que está diciendo es que dice... En Marcos 16:14. Perdón, yo ando perdido. Ese es Juan 20:19 el que estamos leímos, leyendo, sí, ¿verdad? es 20:19, perdón, correcto. Perdón. Fíjese, 20, vamos a leerlo nuevamente para volvernos. 20:19. Cuando llegó a la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estamos leyendo en Juan 20:19, primero de la semana, cuando dice primero de la semana se entiende que se sobreentiende que es domingo, ¿verdad? Hay muchos que hoy en día a mí me han argumentado que dicen que el primer día de la semana es lunes. Lo creen así porque, pues obviamente en nuestra cultura y conforme al calendario que se usa actualmente, que por cierto es un calendario romano, no es un calendario judío, no es un calendario que Dios haya instituido, sino que es un calendario romano. Y como el día de la semana de trabajo es lunes, muchos piensan que día lunes es el primer día de la semana. Así es. Sino todo lo contrario. Un detalle que se les ha pasado por alto a las personas que diseñan este tipo de calendarios, con la fina sutileza de engañar a los seguidores de Jesús y de empañar el buen entendimiento de la santa palabra de Dios, es precisamente ese. Que si nosotros miramos, agarramos un calendario de esos que nos dan en las tiendas en época de Navidad, en época de fin de año, fácilmente podemos detectar de que el primer día de la semana es domingo. De hecho, hasta lo pintan en número rojo. Oye, eso es cierto, sí, es así. Ajá. Así Entonces, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, fácil de entender que se refiere a domingo. A domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Oiga, este punto es bien importante. Ellos no estaban reunidos porque estuvieran adorando a nuestro Dios, porque estuvieran estudiando las Santas Escrituras como lo estamos haciendo usted y yo, o porque estuvieran celebrando
el acontecimiento de la resurrección. Ningún motivo de esos era el propósito de esta reunión, sino todo lo contrario. Estaban escondidos, se habían encerrado a puertas cerradas en un lugar por miedo a los judíos. Y en eso vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Qué le parece? Pero fíjese, este versículo es un versículo más un versículo que, aunque claro, menciona el primer día de la semana, tampoco le está dando un énfasis solemne al primer día de la semana como para poder guardarlo hoy en día. Así es, y, sí, y como dice aquí, ahí en Marcos 16, 14 dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Todavía fue y le reprochó la incredulidad. Ellos ni creían que había resucitado. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto, a los que habían visto resucitado. Amén. O sea, esto en la realidad los discípulos estaban allí, como dice, ¿verdad? Estaban por miedo, no era que estaban celebrando, ni estaban guardando, ni nada. Les recuerdo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos miran a través de este medio de comunicación. El objetivo de hacer este estudio no es para simplemente llevarle la contraria a cualquiera que cree que el domingo es el día del Señor, sino todo lo contrario. El objetivo de este estudio es precisamente para aclarar los puntos que hasta la fecha, en la actualidad, no se han entendido correctamente como el Señor espera de su iglesia. Así es. Entonces, por eso estamos señalando cada uno de todos estos versículos donde la palabra de nuestro Dios se registra el primer día de la semana, y estamos buscando evidencia de que diga que el Señor o los apóstoles cambiaron la solemnidad del sábado para el domingo, ¿verdad? Así Como es. muchos aseguran hoy en día, con el argumento de que guardan el día domingo en honor a la resurrección. Ahora, es válido el argumento porque se escucha bien interesante, claro, pero en honor a la resurrección. Sin embargo, aquí no se trata de que si es o no es, sino que se trata de obedecer lo que el Señor el mandó. mandamiento de como el Señor lo dijo. Ahora, fíjate, mira, dice el séptimo versículo. Vamos a ir al séptimo versículo. Sí, acabamos de leer el sexto, ¿verdad? Ajá, de leímos 8. el 6, ahora vamos al séptimo. El séptimo versículo que menciona el primer día de la semana del Nuevo Testamento está en Primera de Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Nos haremos unas cuantas preguntas. Primera de Corintios. Unas cuantas preguntas que deben ser respondidas con este pasaje. Veamos. Okay. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2? Vamos a ver qué dice. Dice, en cuanto a la colecta para los santos, escuchen bien, es una colecta para los santos, y cuando habla de santos no está hablando de los santos que comúnmente hoy en día la gente conoce, ¿verdad? Que son unas estatuillas por ahí, unas imágenes, no, está hablando de gente viviente, está hablando de la iglesia, con necesidad, con pobreza, pero la iglesia. Otra vez el versículo, por favor. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, siguiente versículo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, en alguna versión, en mi versión, dice, ponga aparte en su casa, oiga bien, en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. No se hagan ofrendas.
Colectas, qué lindo. colectas. Está hablando de colectas, no está ajá. hablando ni de diezmos, no está hablando ni de ofrendas, está hablando de colectas. Okay. Aquí en Alhambra, mi hermana, usted es testigo de eso porque usted es promotora de algunas colectas. El hermano Orellana también dirige otro tipo de colectas. Hay muchas colectas. No estamos hablando del diezmo que usted le trae al Señor, que la Biblia manda en el libro de ¿cómo se llama? Malaquías. De Malaquías. De Malaquías. No está hablando de las ofrendas que el Señor manda traer al templo. Está hablando de colectas. Colectas para los pobres. Vamos a Está hablando de colectas para las necesidades de gente pobre. ¿Verdad? De eso está hablando este versículo. Y como el apóstol Pablo no quiere que cuando él llegue se estén haciendo ese tipo de colectas, por eso es que en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1, le está mandando a la iglesia en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿verdad? La gente pobre de las iglesias a las que había que ayudarle, como aquí que tenemos el ministerio de Dorcas, ¿verdad? Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque en esa época el único día de descanso era el séptimo día. El domingo, nosotros estamos acostumbrados hoy en día que nuestro primer día de trabajo es el día lunes, pero eso porque así lo han instituido conforme al calendario romano. Pero en esa época el primer día de la semana, o sea, el primer día de trabajo era día domingo. Pienso yo que ellos recibían comúnmente, ¿verdad?, cheque o recibían su salario el primer día de la semana. Nosotros estamos acostumbrados a que hoy en día lo recibimos viernes. Hay quienes lo reciben sábado, algunos lo reciben lunes. Eso depende de la compañía para la que usted trabaje. Pero en este caso, según la cultura de ese lugar, es que ellos recibían cheque día domingo. Cuando uno recibe cheque, lo primero que hace es empieza a desglosar todo lo que ha ganado durante un periodo de tiempo y dice, bueno, tanto para pagar a fulano, tanto para pagar a mengano, tanto y tanto. Uno empieza a desglosar y a hacer cuentas para administrar nuestro salario. Entre la parte de esa administración, Pablo está pidiendo, ¿verdad?, que al desglosar ese dinero, ¿verdad?, también agregar, ¿verdad?, algo para los pobres, para los santos de las iglesias pobres. Entonces, por eso dice, cuando el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, dependiendo de su capacidad, conforme lo que haya ganado. Si hizo overtime, si hizo horas extras, obviamente su chequecito salió un poquito más gordo y puede dar un poquito más. Pero si no trabajó toda la semana completa o todos los 15 días completos, obviamente va a ganar poquito, pues va a poner poquito, ¿verdad? Conforme haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces este tipo de colectas. Así es, eso es. Pero francamente no está hablando ni del diezmo ni de las ofrendas, está hablando de colectas para los santos. Y está hablando del primer día de la semana en su casa, no está hablando del día en que usted está en la iglesia, ¿verdad? No. Porque entonces estuviera hablando de diezmos, entonces estuviera hablando de ofrendas, está hablando de las ofrendas pobres. Y sin embargo, tampoco en este versículo, a pesar de que menciona el primer día de la semana, tampoco en este versículo menciona que el día domingo sea
solemne que el sábado, que el día domingo ocupe el lugar del sábado, todo lo contrario. Por eso aquí hay una pregunta, dice este pasaje, el pasaje que leímos, dice este pasaje que el primer día de la semana es santo. No. No. Dice este pasaje, ¿acaso que pongamos dinero en el plato de la ofrenda cuando la solicitan en la iglesia en el primer día de la semana? No. Tampoco. Este pasaje dice que cada primer día de la semana pongamos aparte algo y lo guardemos. ¿Acaso dice que lo llevemos a la iglesia? No, está hablando de que se recoja la ofrenda y se guarde para cuando Pablo venga a recogerla, ¿no es cierto? Amén. Así, de eso está hablando. Ahora dice, nota, en este pasaje dice que el apóstol Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y sigue más adelante diciendo, guardándolo para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Pablo está hablando bien claro. La idea de que el apóstol Pablo nos da aquí es que cada uno vaya poniendo aparte lo que pueda para que den la colecta cuando él llegue. Menciona el primer día de la semana, por ser el primer día de la semana allí, Hechos 11, 27 al 30. Vamos a leer. Habla de una grande hambre que había. Ese pasaje está hablando porque había mucha necesidad que había en toda Palestina, por todas partes. Los discípulos solitarios solicitaron ayuda recogiendo una ofrenda para socorrer a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, había un propósito, había algo por qué Pablo estaba haciendo eso, ¿verdad? Dice allí en Hechos 11, verso 27 al 30, allí nos dice por qué Pablo estaba haciendo esa colecta, ¿para qué? ¿Para qué la estaba haciendo? ¿Lo tienes? ¿Lo lees? ¿Va a entrar ahí? Pues sí, hay que leerlo si quieres, si no, pues pasamos a la otra, como quieras. Pero dice, ahí está bueno porque lo está dando. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y luego dice el 28. Dice así, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempos de Claudio. Luego el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. Ah, qué lindo, fíjate. Okay. Y luego dice el verso 31, el 30, lo cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esa era la actitud del pueblo en esa época, que cuando existía alguna necesidad, como en este caso, en los versículos que acaba de leer la hermana Dina en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30, es precisamente eso, ayudar a los pobres. Y acostumbraban que de iglesia en iglesia se enviaban ayudas. De hecho, Pablo en todas las iglesias donde andaba también recogía colectas para llevar a Jerusalén. Así es. A los santos que están en Jerusalén, dice la Biblia en el libro de los Hechos. Entonces, cuando Pablo está hablando de que cada primer día de la semana se recojan colectas para los santos, es precisamente de esto que está hablando, de la ayuda de las colectas que se hacían para ayudar a los santos
pobres, ¿verdad? Así Pero es. está hablando de santos vivientes, de personas como usted y como yo que se están santificando, ¿verdad? Apartando del camino del mal. Apartando, dejando el Muy mundo bien. y entregando su vida. Pero bueno, ahí vamos a entrar allí. La ley de Dios es como su carácter, que nunca cambia. Eso nunca se... O sea, si Dios había Falta el dicho... octavo versículo, ¿no? ¿En el que estamos? Sí. Por eso, vamos allí ese era el octavo y ahora vamos en el que sigue. Este es el octavo, el de aquí de la ley de Dios, ¿verdad? Dice, la ley de Dios es como su carácter, que nunca cambia. Y eso lo podemos ver nosotros porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis viene hablando de su día santo, de su santa ley. Dice, y la enviaron, bueno, vamos a ir allí a Hechos 27, vamos a ver qué dice ahí, Hechos 27. Y el octavo pasaje del Nuevo Testamento que menciona el primer día de la semana, en Hechos 27. Este es el versículo número 8 de los 8 que le hablamos, ¿verdad? Al principio, que es donde se habla del primer día de la semana en la Biblia. Dice así. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjese, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, donde estaban reunidos. O sea, donde estaban reunidos. Que por cierto, había un muchacho, un mancebo, dice allí, nosotros decimos muchacho, un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana tomado de un sueño profundo, o sea, se estaba durmiendo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Mi hermana Dina, este texto que acabamos de leer es uno de los versículos un poquito complicado de entender. La gente piensa que porque dice que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan, y Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Si entendemos este versículo aisladamente, si leemos este versículo aisladamente, es precisamente eso lo que nos da a entender, que ellos estaban reunidos el primer día de la semana y que Pablo les enseñaba. Eso nos hace pensar en la idea de que estaban básicamente reunidos un día domingo, adorando al Señor. Ajá, sí. ¿Verdad? Mi amigo, mi hermano, tú que tienes la Biblia como base, como fundamento de tu fe, te diré una cosa. Hay ciertas partes de la Biblia que no basta solo con leerlas. Se necesita algo más que eso para poder entenderlas. Se necesita poder estudiar profundamente y escarbarle a los contextos. Para poder entender este versículo, necesitamos primeramente entender cómo funcionaban los calendarios de esa época. Nosotros en la actualidad usamos un calendario y estamos acostumbrados a un calendario romano. Un calendario que nos dice que el día termina a la medianoche. Sí, eso es que siempre creíamos. Cuando el calendario bíblico de Dios dice que el día termina al anochecer. ¿Se recuerdan Génesis?
Y fue la tarde y la mañana del día primero. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Cuando Dios ordenó celebrar la fiesta de las Pascuas en Éxodos, cuando el pueblo iba a salir de Egipto, también les dijo, de tarde en tarde. ¿Verdad? Yes. Podríamos entrar a estudiar bien el tema de cómo funcionan los calendarios, tanto el calendario romano, que es el que en la actualidad se usa, el que mayor aceptación ha tenido a nivel mundial, como el calendario judío, y podríamos hacer las comparaciones, pero el tiempo no nos alcanza. Pero mira, yo Sin quiero embargo, decirte, Sin embargo, este tema es muy importante entenderlo, estudiarlo para poder entender este versículo. pero fíjate que, bueno, de acuerdo a lo que dice el versículo, se puede entender bien claro, porque mira, ¿por qué Pablo estaba predicando allí? El primer día de la semana reuniéndose los discípulos para partir el pan. No dice reuniéndose, dice reunidos. Reunidos, ¿ok? Reunidos. Dice, O sea, no se reunieron el primer día de la semana, mira, estaban reunidos. No, por eso, pero mira, dice, el primer día de la semana reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba habiendo de partir. Entendemos que era que Pablo estaba predicando, era que vino un predicador aquí a la iglesia. Entonces, tuvo toda la semana de predicación. Entonces, decidieron tener, ¿qué? Una santa cena. Lo que Pablo nos Aquí está dice, enseñando. déjame explicarlo, Okay. y después lo explicas tú. Yo lo entiendo de esta manera, como lo explica la Biblia. Pablo les predicaba habiendo de partir el día siguiente. Alargó su discurso hasta la medianoche. Y luego dice, y había muchas lámparas, que fue lo que tú leíste. Por eso era que estaban reunidos, porque ellos habían... Si ellos se hubieran reunido el primer día de la semana y allí después del primer día de la semana les hubiera anochecido, entonces después del atardecer, después de la tarde de la puesta del sol, ya no hubiera sido el primer día de la semana, hubiera seguido el segundo día de la semana. Claro. Y ya no es el segundo. En realidad lo que está pasando es que ellos se reunieron sábado. Ellos estaban reunidos sábados. Y como de acuerdo al calendario bíblico, al calendario judío, el día se termina a la puesta del sol, sí, a la puesta ¿verdad? del sol. Entonces ellos están reunidos en sábado. Y como Pablo tenía que partir al día siguiente, entonces él estaba aprovechando, todos estaban aprovechando los últimos momentos que Pablo estaba con ellos para enseñarle. Por eso dice que Pablo, habiendo de salir al día siguiente, alargó su discurso. Claro, porque entonces ellos están reunidos el día sábado. Se les termina el sábado a la puesta del sol, pero ellos continúan reunidos. Así es, entonces, correcto. dejan de estar reunidos en sábado y como continúan reunidos ya es primer día de la semana. Y como Pablo alargó su discurso hasta la medianoche, ya ellos, aunque llegaron temprano al día sábado, continuaron reunidos hasta el día domingo, hasta el primer día de la semana. Y fue a la medianoche en que se les cayó este muchacho, claro, Eutico, ¿verdad? Que cayó del tercer piso y cayó muerto y lo tuvieron que, Pablo, hacer el milagro de la resucitación. Así es. Entonces el punto es que ellos, si nosotros leemos este versículo aisladamente y no ponemos cuidado en sus contextos, simplemente entendemos que ellos estaban reunidos el primer día de la semana, pues sí que ese es domingo. Exacto. Pero la verdad es que tenemos que estudiar bien el tema de los calendarios, cómo funcionan, para poder saber que ellos estaban reunidos en sábado. Se les termina el sábado y ellos continúan reunidos y ya después ya es domingo. Por eso, sí, pues. y como Pablo tiene que
tiene que partir al día siguiente, a ellos no les importa llegar hasta la medianoche, ¿verdad? Por eso dice, y Pablo, teniendo que partir al día siguiente, alargó su discurso, Claro, ¿verdad? sí. Pero realmente aquí no está hablando de que ellos estén reuniéndose ya los días domingo o los días primeros de la semana. Lo que está hablando es de lo que sucedió, pero sucedió, la diferencia la hacen, ¿qué? La diferencia de los calendarios, que el calendario de Dios termina el día a la puesta del sol y comienza el siguiente día. O sea que ahora que es sábado, día del Señor, a la puesta del sol, se termina el día. Ya entra el primer día. Y como nosotros después de que despedimos el sábado nos vamos al comedor y comemos tamalitos y comemos allí cualquier cosita que las hermanas preparan, pero para el resto del mundo todavía es sábado, porque es de acuerdo a su calendario, ellos terminan su sábado a la medianoche, pero de acuerdo al calendario de Dios, que es el calendario que deberíamos de usar todos los que estudiamos la Biblia, a lo menos para leer la Biblia, ¿verdad? Aunque para el trabajo usemos el calendario romano. Entonces, para nosotros a la puesta del sol ya va a ser domingo. Y eso es lo que marca la diferencia, y por eso es que este versículo es uno de los versículos más complicados de entender y generan confusión. Pero acuérdense que Satanás trabaja fino. Satanás crea y genera confusión sin que usted y yo nos demos cuenta. Entonces dice este versículo que el octavo pasaje del Nuevo Testamento que menciona el primer día de la semana en Hechos, dice acaso en alguna parte de este pasaje que el primer día de la semana ha sido santificado para ser observado. No dice. No dice. No dice. Aquí hemos leído los únicos 8 versículos que la Biblia donde la Biblia nos menciona el día domingo o primer día de la semana, y en ninguno de esos versículos hemos encontrado algún indicio de que los apóstoles, Jesús o los gentiles, tanto como judíos, los cristianos, tanto como judíos como gentiles, hayan cambiado la solemnidad del sábado para el domingo. Bueno, eso también tiene su origen. Otra pregunta. Dice este pasaje que fue el sábado cambiado por el domingo. Tampoco, no dice, ¿verdad? Según este pasaje, ¿se reunían todos los domingos para adorar? No. Eso es lo que dicen los versículos, que todos los pasajes, ninguno dice que había que santificarlo, que había que guardarlo o que había que reunirse en ese día. Todavía nos queda material para unas 2 sesiones más. Así es que. Y en esas sesiones vamos a investigar y vamos a mostrar en qué época, quiénes y por qué se inició a guardar el domingo. Que el Señor les bendiga. Termínanos con una oración, Juan, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, te damos las gracias, Dios, por estos temas que estamos estudiando, temas muy importantes, Señor, donde hay mucha duda, mucha desconfianza en cuanto a tu santa palabra y en cuanto a lo que tú nos enseñas, por la confusión que se ha generado, Señor. Te rogamos, bendito Dios, nos ayudes a discernir bien lo que leemos, lo que estudiamos y a comprenderlo conforme a tu santa voluntad. Amén. Y así enseñarlos. Amén. Bendícenos, Señor, y te rogamos el perdón de todos nuestros pecados por los méritos sagrados de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La
La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.